Buenas noches. Me paso por aquí rapidito hoy, simplemente para compartiros una reflexión que el Señor ponía esta semana en mi corazón y que hoy ha vuelto a mí de una manera un tanto especial y asombrosa para mí, porque recibí una llamada que me hablaba justo sobre este tema y yo no había hablado con esa persona nada, por lo que yo entendí que era una confirmación de Dios para traer este mensaje hoy, esta pequeña reflexión que espero que sirva para tu vida, espero que sirva para que tengamos claras cuáles deben de ser nuestras prioridades y para que podamos hacer las cosas en el orden debido del Señor, para que así el Señor pueda bendecirnos y el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Amén. Yo es lo que deseo de verdad con todo mi corazón. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Yo te animo que en tu tiempo a solas, en tu casa con el Señor, pongas desde el versículo 25 hasta el versículo 34, lo leas tranquilamente y le digas al Señor: Señor, revélame todo lo que tú quieras revelarme de aquí, muéstrame, Señor, lo oculto de estos pasajes y trae a mi corazón, Señor, lo que tú quieres traer. Yo quiero que resaltemos simplemente los versículos desde el 31 hasta el 34, concretamente el versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. El Señor traía a mi espíritu esta reflexión donde me decía: muchas veces mis hijos me pedís que os bendiga, me pedís que haga, me pedís que transforme en vuestras vidas, pero vosotros no hacéis lo principal. Vosotros no buscáis de mí primero. Llegáis a mi presencia e interrumpís pidiendo ya directamente: Señor, yo te pido que tú hagas, yo quiero, Señor. No. El Señor quiere que nosotros primeramente busquemos de su reino. Buscar de su reino no es: Señor, dame, Señor, tráeme, Señor, haz. Es: Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida. Señor, te doy gracias porque me has permitido tener un día más de vida para adorarte con mi vida, para adorarte con mi boca. Lo primordial en el Señor es buscar de Él. No dejarnos afanar por las cosas que están sucediendo. Yo sé, y créeme, de que yo te hablo de verdad con conocimiento de causa, porque mi casa y mi familia lo estamos viviendo. Yo sé que ahora las cosas están muy complicadas. Yo sé que hay mucho problema económico. Yo sé que hay mucho problema familiar. Yo sé que el enemigo está tratando de destruir las familias, está tratando de destruir los hogares y se está metiendo por lo económico, se está metiendo en lo financiero, se está metiendo en tu matrimonio, se está metiendo en la relación con tus hijos. Pero quiero decirte que tú hoy atesores en tu corazón: busca del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas, dice el Señor. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Te estás dejando afanar? ¿Qué es lo primero que tú haces al levantarte? Dices: ay, Señor, qué día me espera hoy. Ay, mi marido está insoportable. Ay, mi hijo está insoportable. O tú te levantas y dices: gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque sé que voy a ver tu gloria. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que estoy pasando, Señor, tú me permites tener un día más de vida. Y eso es porque tú, Señor, vas a traer la victoria a mi vida. ¿Qué es lo que hacemos? Hay unas prioridades que debemos tener muy claras como cristianos, que quizás no suenen políticamente bien, pero es que Dios no está para que sonemos políticamente bien. Dios está para hacer su voluntad y Dios está para que hagamos las cosas como Él nos pide que las hagamos. Yo recuerdo cuando mi marido estaba en Londres trabajando, que nosotros hablábamos muchas veces en esas noches que teníamos para poder hablar juntos por videollamada, y yo recordaba esta semana que teníamos una conversación la mayoría de las veces donde decíamos: amor, yo te amo con todo mi corazón y yo espero pasar el resto de mi vida a tu lado. Y yo he querido formar esta familia contigo porque quiero pasar mi vida contigo, pero te voy a decir una cosa: yo sé a lo que me arriesgo estando tú lejos y yo aquí. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta
a poner mi matrimonio en riesgo por cuidar de la necesidad de mi hija. Ese era mi pensamiento antes de estar en el Señor. Y mi marido lo compartía conmigo. Mi marido decía, yo hago todo esto para que mi hija no tenga necesidad. Nosotros, quizás diciendo esto, tú puedas decir es lo correcto, porque debemos mirar por nuestros hijos, sí, pero Dios no nos manda a mirar por nuestros hijos así. ¿Tú sabes cuál es la prioridad en la vida de un cristiano? Primeramente, es Dios. En el primer lugar de tu vida, en el primer lugar de tu corazón, tiene que estar Dios. Y segundo, tu esposo o tu esposa, no son los hijos. Y yo sé que esto no suena bien. Y yo sé que mucha gente podrá decir qué mala madre, que dice que está primero su esposo que su hija. Sí, primero está mi esposo que mi hija. ¿Eso quiere decir que yo no amo a mi hija? No. Yo doy la vida por mi hija si es necesario, pero también la doy por mi esposo. Y primeramente está mi esposo, ¿y sabes por qué? Porque dice la palabra que dejarán a su padre y a su madre y se unirán en uno solo. Cuando nosotros crecemos, dejamos a nuestros padres, dejamos nuestro hogar, el que ha sido nuestra casa durante todos esos años, y nos unimos a la persona que Dios ha elegido para nuestra vida. Entonces yo sé que mi hija va a crecer. Yo sé que mi hija, cuando sea mayor y tenga su relación y se quiera casar, se va a ir con su esposo, es lo correcto. Y a mí me va a quedar mi esposo y yo le voy a quedar a él. Entonces, primeramente, después de Dios es mi esposo y después viene mi hija. Y yo hacía esta reflexión el otro día y yo decía, wow, Señor, yo estaba preocupada por la necesidad de mi hija. Y no estaba preocupada porque mi matrimonio se podía desbaratar en cualquier momento. Sin embargo, ahora tú que me has dado un nuevo pensamiento, me has dado una nueva vida, yo no tengo que preocuparme de la necesidad de mi hija. Tú no tienes que preocuparte de la necesidad de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces el orden perfecto de Dios, de la necesidad de tus hijos se encarga tu Padre. Nosotros ahora, como tanta gente, que seguro de los que me estáis viendo estáis igual, estamos con problemas financieros, hay problemas económicos, el trabajo ha bajado muchísimo, los sueldos han bajado muchísimo, han recortado horarios, te has quedado sin empleo, no te alcanza, te has metido quizás en deudas y ahora no eres capaz de suplirlas. Pero yo quiero decirte que cojas este versículo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. No lo leí, pero aquí también habla el Señor de que Él va a cubrir toda nuestra necesidad. Tu necesidad va a estar cubierta, pero tú no puedes llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, cubre mi necesidad. Señor, ayúdame con este problema. Señor, ayúdame con esto. No, porque ahí no estás buscando el reino de Dios, estás buscando tu propio reino, tu propia conveniencia. No estás buscando el reino de Dios. Porque si Dios te tiene pasando por este proceso, si Dios te tiene pasando por este desierto, tú tienes que dar gracias a Dios por eso. Porque eso te va a ayudar a que cuando tú salgas de ese desierto, cuando tú superes toda esta crisis financiera o toda tu crisis matrimonial, tú salgas fortalecido. Le estás dando gracias a Dios por eso. No, porque tú estás pendiente de lo que estás viendo ahora. A ti la ansiedad, a ti el afán porque las cosas cambien, no te están permitiendo ver qué es lo que Dios va a hacer después. Y yo vengo a decirte hoy, de verdad, a mí me ha edificado muchísimo lo que Dios me ha hablado en ese tiempo que yo iba pensando, a mí me gusta mucho de verdad recordar cosas que yo hacía antes o cómo yo pensaba antes, porque me doy cuenta del amor tan grande y la misericordia tan grande de Dios en mi vida, de lo ciega que yo estaba, del pensamiento tan ciego que yo tenía, que yo estaba pensando en tirar mi matrimonio por mi hija, por la necesidad de mi hija, cuando en el Señor todo es mucho más fácil. Cuando a mí el Señor me manda cuidar de mi esposo, me manda someterme a la cabeza de mi casa.
Yo no tengo que estar preocupada por la necesidad de mi hija si yo estoy haciendo lo correcto. La pregunta que te tienes que hacer tú hoy, que es la misma pregunta que me he hecho yo, es: ¿estoy haciendo lo correcto en la prioridad del Señor? ¿Estoy teniendo mis prioridades como el Señor me manda a tenerlas? ¿O estoy mirando mi propia conveniencia? Debemos aprender a amar los mandamientos de Dios, porque esto es básico. A veces nos queremos volver locos buscando mensajes nuevos, mensajes innovadores. A ver, Señor, dame un mensaje que impacte, que potencie. Y nos olvidamos de lo más básico, que son los mandamientos de Dios. El Señor te dice primeramente que lo amarás a Él sobre todas las cosas. Y muchas veces ponemos nuestro amor en el dinero, ponemos nuestro amor en un trabajo, ponemos nuestro amor en cosas materiales y nos olvidamos que primeramente debemos amar a Dios y debemos buscar su reino y su justicia. Yo te animo a que busques del reino de Dios, a que dejes por un momento tu necesidad a un lado, dejes por un momento tus problemas matrimoniales a un lado, dejes por un momento los problemas con tus hijos a un lado y céntrate, pon tu mirada en Dios. Dile: Señor, no permitas que mi mirada se aparte de ti. Busca del Señor, porque si no buscamos, no podemos ver después. Es necesario buscar para ver. Yo no sé si tu problema es quizás con tu esposo o con tu esposa. Quizás el enemigo está atacando tu matrimonio y tú dices: Señor, cambia a mi esposo, Señor, cámbialo, Señor, que crea en ti, Señor, ¿qué tal? Y la pregunta que te debes hacer es: ¿tú estás ocupando el lugar que tienes que ocupar como esposa? ¿Tú estás ocupando el lugar de ayuda idónea de tu esposo? ¿Estás ocupando el lugar que tú tienes que ocupar? Porque tú no le puedes pedir a Dios que cambie a tu esposo cuando tú no haces lo que te corresponde como esposa. O viceversa, el esposo orando por su esposa: Señor, cambia a mi esposa, Señor, quítale ese genio, Señor. ¿Tú cuidas a tu esposa como vaso frágil? ¿Tú atiendes a tu esposa, como dice la palabra? ¿Tú la cuidas? ¿Tú le haces ver lo importante que es para ti? ¿Tú le haces sentir a tu esposa la necesidad que tienes de tenerla todos los días a tu lado? Tú no puedes pedirle a Dios que cambie cosas en tu vida, ni cosas en las personas de tu vida, si no empiezas por ocupar tú el lugar que tienes que ocupar en tu vida. Si no empiezas a ocupar tú el lugar que tienes que ocupar en las relaciones de tu familia. Vivimos preocupados por cosas de las que la única preocupación debe ser buscar a Dios. Vivimos afanosos por cosas que no nos corresponden a nosotros, que le corresponden a Dios. Y Dios quiere ocuparse de tus cosas. Dios quiere ocuparse de lo tuyo. Dios quiere ocuparse de tus problemas. Pero necesita que tú hagas tu parte. Porque nosotros tenemos responsabilidades también. Aquí no solamente se trata de que Dios tiene que hacer. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y no tiene que decir a nadie el por qué. Pero hay cosas que nos corresponden a nosotros y muchas veces no queremos hacer lo que nos corresponde y queremos que todo nos venga regalado y queremos que todo nos venga del cielo, y Dios no regala nada a nadie. Dios nos da la salvación por gracia. Dios te regala cada día aliento de vida para que tú puedas corregir tus errores. Pero Dios no te va a dar dinero siendo tú una persona que no quiere trabajar. Dios no te va a cambiar a tu esposo cuando tú no te quieres someter a la cabeza. Dios no va a convertir a tu esposa cuando tú la tratas mal y la tienes que tratar como un vaso frágil. Entonces vamos a empezar a coger las prioridades que Dios quiere en nuestra vida y empezar a ponerlas en práctica. Y cuando tú hagas lo tuyo, yo te aseguro, te lo aseguro, que Dios va a empezar a hacer lo que Él tiene que hacer. Pídele a Dios conforme a su voluntad. No pidas cosas que quiere tu corazón únicamente.
Pide lo que Dios quiere para tu vida. Dile, Señor, yo quiero esto en mi vida, pero que sea tu voluntad. Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida, pero ¿tú verdaderamente quieres eso para mi vida, Señor? Vamos a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque si no, Dios no va a responder a tu oración. Dios no va a responder a lo que va en contra de la voluntad que Él tiene para tu vida. Tú le puedes decir, Señor, yo deseo vivir en un chalet a la orilla del mar y que tenga los grifos que se abren solos Y Dios lo que quiere para tu vida quizás es que seas misionero en algún lugar del mundo. Tú estás pidiendo tu mansión, pero Dios no te la va a dar, porque el propósito de Dios es llevarte a otro lugar. Entonces, vamos a empezar a poner las prioridades en orden. Y te animo de verdad a que te leas el capítulo 6 de Mateo, del versículo 25 al 34. Que te lo leas, que lo releas, que lo vuelvas a leer, y hasta que el Espíritu Santo no te hable, hasta que el Espíritu Santo no te revele qué es lo que quiere para tu vida, no sueltes esa palabra, no la sueltes. Atesórala en tu corazón y reflexiona sobre las prioridades que estás poniendo en tu vida. Y si tienes que cambiar alguna de lugar, cámbiala. Cámbiala, no pasa nada. Siempre que vaya de la voluntad de Dios, vas a recibir bendición en tu vida. Espero que tengáis una semana súper bendecida. Os dejo esta reflexión aquí y que el Señor os bendiga grandemente. Amén.